Bien, ya estamos grabando, ¿sale? Entonces, miren, derivadas parciales. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se llaman derivadas parciales? ¿Sí? Porque vamos a derivar conforme nos vaya diciendo el ejercicio. En este caso, aquí me está presentando una función en varias variables, ¿sí? Me dice que y e a la x más x logaritmo de z, ¿sale? Esta es la función principal. Esta función principal va a ser derivada primero en z, después que esté derivada en z, ese resultado se va a derivar en y al final se va a derivar en x, y al final se va a derivar en y. Es como una reglita de que se va derivando resultado tras resultado, ¿sale? Pero conforme lo que nos vaya indicando la función que nos está pidiendo el ejercicio. Aquí nos está pidiendo la derivada parcial de z, x y y. En el otro ejercicio primero me está pidiendo la derivada parcial de y, la derivada parcial de ese resultado, pero ahora en z, y la derivada parcial del resultado en x. ¿Sale? Es como ir haciendo 3 ejercicios en uno, ¿sí? Pero tengo que ir teniendo cuidado quién va a ser variable y quién va a ser constante. Todo depende de lo que estemos trabajando. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio. Este de aquí me dice la derivada parcial de z. Ok, entonces va a ser la derivada parcial. Ahora la derivada parcial se representa como con una d, pero medio chueca. ¿Sale? Una d medio chueca. Y de y por e a la x, ¿sale? Más x logaritmo de z. ¿Sobre quién? Sobre la derivada parcial con respecto de z. ¿Sale? Entonces, como es con respecto de z, todo va a ser derivado con respecto de z. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues aquí es una suma. Esa suma ya la puedo separar y decir la derivada parcial de y por e a la x en función de z más la derivada parcial de x logaritmo de z. ¿Sale? En función de z. Bien, aquí es bien importante saber en función de quién estamos derivando. En este sentido, estamos derivando en función de z. Entonces, todo lo que no sea z va a tenerse como constante. O sea que y a la x no tienen nada que ver con z. Por lo tanto, la derivada de una constante es igual a ¿quién? A 0. Y ya se eliminó ese término. De estos dos términos que están aquí, del siguiente, ¿sí? De este que está aquí, tengo x y tengo logaritmo de z. Todo lo que sea z es variable y lo que no tenga z es constante. Quiere decir que esta va a ser constante y esta función va a ser variable, ¿sí? Por estar trabajando con z. Quiere decir, ¿sale? Quiere decir que va a ser x derivada parcial del logaritmo de z sobre dz. Eso es lo único que me va a quedar para poder trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿cuál es la derivada de z? ¿Sí? Vamos a hacerlo con respecto de esto. Entonces va a ser x que va a multiplicar a 1 sobre z. ¿Sale? Y esto va a ser x sobre z. Y esta sería la derivada parcial. ¿Sale? Sería la derivada parcial de z. Entonces, f de z es igual a x sobre z. Siguiente. Me piden, ya terminé con z, ahora me piden con x. Entonces va a ser ahora la derivada parcial de zx. O sea, ya sigue con x. Quiere decir que va a ser la derivada parcial de x sobre z sobre dx. ¿Sale? Va a ser la derivada parcial.
De nueva cuenta, todo lo que sea X, todo lo que sea X va a ser tomado, ¿sí? Todo lo que sea X va a ser tomado como variable. Y lo que no sea X va a ser constante. En este caso Z va a ser constante. Entonces puedo sacarla 1 sobre Z derivada de X en función de X. ¿Sale? Y la derivada de lo mismo entre lo mismo es igual a 1, por lo tanto es 1 sobre Z. Y esta es la derivada. Y por último me piden la derivada parcial de ZX con Y. Quiere decir que va a ser la derivada parcial de 1 sobre Z en función de Y. Y todo lo que no sea Y va a ser constante, por lo tanto 1 sobre Z es constante, entonces esto es igual a 0. Y este es el resultado. F' de ZXY es igual a 0. Tan tan. Así de fácil es. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí este ejercicio yo voy a ir revisándolo paso por paso. Si un paso ya no está bien, lo demás ya no está bien. ¿Sale? Esas son las derivadas parciales. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio es la misma función, pero ahora me pide f' de y, de z y de x. Ok, pues vamos a hacer la derivada. Entonces va a ser la derivada parcial de la función y e a la x más x logaritmo de z. ¿Sale? Todo esto en función de ¿quién? De y. Entonces la primera derivada es en función de y. Entonces vamos a derivar. Entonces es una suma, lo puedo separar por las propiedades de las derivadas. ¿Sí? Me queda y por e a la x en función de dy más la derivada parcial de x logaritmo de z. ¿Sale? Eso en función de y. Y este es igual aquí. De este término, ¿quién es variable y quién es constante? La Es constante el es de e a y la. exponente a la x y Exactamente. constante x Entonces, que lo varía esta natural. es la constante y esta es la variable. ¿Vale? En el otro término no tengo nada que ver con y. ¿Sale? Por lo tanto, todo esto es igual a ¿quién? A Cero. 0. Y esto es igual a 1. Entonces, siguiente, me dice que haga la de z. Entonces, f' de z, perdón, de yz, así, yz. Entonces aquí va a ser la derivada parcial de a la x en función de z. Entonces esto va a ser igual a 0, porque otra vuelta no tengo nada igual a 0. Y f' de yzx es igual a ¿quién? A 0. Entonces ya acabamos. Lógico, nos tocó un caso muy sencillo. Profe. Dígame. Entonces el símbolo de derivada parcial es como un 6 invertido o es también la real. Ándale. Es como una D chuequita o como un 6 invertido. Ah, Exactamente. ok. Así se lo van a encontrar. Así mero. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio para que ustedes practiquen. Bueno, para hacerlo ahorita entre todos, ¿no? Para que salgan las dudas. Todas las dudas que nos puedan salir, que nos salgan en este momento. Y que no nos salgan después.
Bien, vamos a hacer este ejercicio un poquito más complicado. Ya vimos más o menos de qué se trata. El primer ejercicio es para que ustedes se den cuenta o traten de ver, ¿sí? Cuándo es variable, cuándo es constante, cuándo se va a poder hacer y cuándo no se va a poder hacer, ¿sí? Entonces, pues va a estar un poquito más complicado este ejercicio. Sin embargo, otra vuelta está dentro, ¿sí? Dentro de nuestras posibilidades. Entonces vamos haciéndolo. Ay, perdón. Lo primero que nos pide es la derivada de x, ¿sale? Entonces va a ser la derivada parcial, y una vez la voy a separar, la derivada parcial del seno de xy sobre z en función de x, más la derivada parcial de la raíz de x más z sobre y en función de x, más la derivada parcial del logaritmo de x más yz en función de x. ¿Sale? En el primer término, que es el seno, yo no puedo sacar términos de ahí. Sí voy a aplicar la regla de la cadena, pero no puedo sacar los términos. ¿Sí? No puedo decir, y y z no valen porque son constantes. Estoy de acuerdo. Pero estamos dentro de una función trigonométrica. Y recordemos que los ángulos en las funciones trigonométricas son intocables. Entonces quiere decir que voy a aplicar aquí, en este ejercicio voy a aplicar aquí la regla de la cadena, forzosamente. ¿Sale? Es lo que estamos haciendo, lo que conocemos, como lo hemos hecho. ¿Sale? En este ejercicio, pues aquí la raíz no la puedo separar, pero sí puedo sacar la y. Y en este ejercicio, pues tampoco puedo mover el ángulo también del logaritmo, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que aquí lo que vamos a hacer va a ser la derivada del seno, pues es coseno, es lo que me dice la fórmula de la cadena, coseno de xy sobre z, que va a ser multiplicado por la derivada parcial de xy sobre z en función de x. ¿Sale? Luego va a ser aquí más 1 sobre y por la derivada parcial de x más z a la 1 medio sobre dx. ¿Sale? Más, ¿sí? Otra vuelta, la de la cadena, 1 sobre x más yz, ¿sí? Por la derivada parcial de x más yz en función de x. ¿Sale? Esto sería f' de x. Entonces, si ya tengo esto, entonces tengo que ir derivando. Ahora, este término ya no se mueve, ahí se queda, pero este término sí puedo sacar y y z, porque ya no está dentro de una raíz, ya no es ángulo. Entonces ya va a quedar como constante. Entonces quiere decir que va a ser el coseno de xy sobre z, que va a multiplicar. ¿Quiénes son constantes aquí? Si la variable es x, pues y y z. Entonces va a ser y sobre z por la derivada parcial de x en función de x. ¿Sale? Más un medio, perdón, no es un medio, es 1 sobre y, que va a multiplicar, otra vuelta, regla de la cadena. Va a ser un medio por x más z a la 1 medio menos 1 entero por la derivada parcial de x más z en función de x. Más 1 sobre x más yz, ¿sale? ¿Por quién? Entonces este se va a dividir en dos, es una suma. Es la derivada parcial de x con respecto de x más la derivada parcial de yz en función de x. Entonces yo ya veo que esta derivada es 1. Yo ya vi que aquí también lo tengo que separar. No sé por qué, bueno, no lo hice, pero lo vamos a hacer una vez para poder hacer las operaciones. Entonces aquí va a ser la derivada parcial de x con respecto de x más la derivada parcial de z en función de x. ¿Sale? Entonces aquí esto es igual a 1
este es igual a 0, este es igual a 1, este es igual a 0. ¿Sí? Entonces el resultado nos va a quedar de la siguiente manera. Coseno de xy sobre z por y sobre z más, aquí va a ser 1, así como está, 1 sobre 2y raíz de x más z, ¿sale? Más 1 sobre x más y z, ¿sale? Y este es el resultado en función de x. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Siguiente. Nos pide la función, la derivada parcial en función de y. Ok. Entonces va a ser x' de xy va a ser igual. Voy a hacer otra vuelta de una vez la separación. La derivada parcial del coseno de xy sobre z sale por y sobre z en función de dy más la derivada parcial de 1 sobre 2y raíz de x más z en función de y más la derivada parcial de 1 sobre x más yz en función de y. ¿Sale? Entonces todo es ahora en función de y. Entonces, primer caso. Tengo y aquí y tengo y aquí. Por lo tanto va a ser una u por b. Entonces va a ser una u por b. En este caso, la raíz no tiene y. El 2 no tiene nada que ver con la función. En este caso y. Entonces todo esto sale como constante y me queda 1 sobre y. Va a ser muy sencilla. Y aquí sí, tengo que aplicar todo nuevamente. Tengo que subir esto para poder derivarlo y hacer una regla de la cadena. ¿Qué quiere decir? Que vamos a empezar por lo siguiente. En el primer caso dice es el primer término. Me dice entonces va a ser el coseno de xy sobre z, ¿sale? Por la derivada parcial de y sobre z en función de y más y sobre z por la derivada parcial del coseno de xy sobre z, ¿sale? En función de y. Y luego más, quedamos que es en función de y, este y estas son constantes, me queda 1 sobre 2 raíz de x más z por la derivada parcial de 1 sobre y en función de y. ¿Sí? Y este de aquí, el siguiente término, es la derivada parcial de x más yz a la menos 1 en función de y. ¿Sale? Entonces tengo que ir haciendo mis derivadas. En este caso, nuevamente, en este caso, y es la variable, z la constante, z va a salir, entonces nos va a quedar así, aproximadamente. Va a quedar el coseno de x y z por 1 sobre z más y sobre z, derivada de coseno, si no me equivoco es el menos seno, xy sobre z por la derivada parcial de xy sobre z en función de y más 1 sobre 2 raíz de x más y, x más z, y esta va a ser la derivada parcial de y a la menos 1 en función de dy.
Y esto va a ser más, esto va a ser ¿cuánto? Menos 1 por x más yz, así. X más yz a la menos 1 por la derivada parcial de x más yz en función de y. ¿Sale? Entonces se fijan, ya se hizo un chorizo más grande. Entonces, me voy a preocupar por esto. ¿Sí? Si me preocupo por esto, la variable es y, x y z salen como constantes. Entonces, si hacemos eso, nos va a quedar aquí, que es el coseno de xy sobre z por 1 sobre z, más, bueno, ya no sería más, ya sería menos por este signo, ¿sí? Sería yz por el seno de xy sobre z, que va a multiplicar a x sobre z. Así. Esto va a quedar así. Más, aquí nos va a quedar 1 sobre 2 raíz de x más z. ¿Sale? Esta derivada pues nos va a quedar menos 1 por ya la menos 1 menos 1. Y luego aquí nos va a quedar, más por menos es menos, nos va a quedar x más z a la menos 2. ¿Sale? ¿Por quién? ¿Esto quién va a ser? Si es en función de y, el primer término va a ser 0 y el segundo término no va a ser z. Entonces aquí va a ser z. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profe. Entonces, otra vuelta es pura talacha. Es pura talacha. Aquí nos va a quedar, pues igual aquí el coseno de xy sobre z por 1 sobre z. Aquí nos va a quedar menos xy sobre z cuadrada por el seno de xy sobre z. Más por menos va a ser menos. Menos. Este va a ser a la menos 2. Entonces aquí va a ser 1 sobre 2 por y al cuadrado por la raíz de x más z. Así tal cual. Luego aquí va a ser menos z sobre x más yz al cuadrado. ¿Sí? Entonces, pues es una suma. Aquí va un paréntesis, pero pues este paréntesis pues no me afecta en nada a lo demás. Entonces va a quedarme que f' de xy es igual al coseno de xy sobre z por 1 sobre z menos xy sobre z cuadrada. Se multiplicaron este por este. El seno de xy sobre z menos 1 sobre 2y cuadrada raíz de x más z menos z sobre x más yz al cuadrado. ¿Sale? Esa sería la derivada parcial, ¿sí? Parcial, porque lo estamos haciendo parcialmente en y de esa función. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, Sí, profe. ok. Si se fijan, es nomás ir teniendo cuidado quién es variable, quién es constante. ¿Sí? Y simplificar, tratar de simplificar todo lo que se pueda simplificar para que el siguiente paso nos quede un poco más sencillo, o por lo menos no se complique tanto. ¿Sí? Por ejemplo, ahora sigue en función de ¿quién? De z. ¿Sale? Y si sigue en función de z, pues aquí va a estar un poquito más pelado. X, Y, Z.
Esta tiene z y esta tiene z. Por lo tanto va a ser una u por b. Esta tiene z y esta tiene z. Este va a ser una u por b. Aquí tiene z solamente este término. Este y este son constantes. ¿Sí? Este y este son constantes. Van a salir. Una regla de la cadena. Y aquí tengo z. Entonces, nada más. Y arriba también z. Entonces va a ser una u sobre b. Entonces, si se fijan, ya se puso más roño. No imposible, pero sí se puso ya más complicado. Sí, ya se puso más complicado. Bueno, seguimos. Ay. Entonces, como ya vi, ya analicé que es una u por b, entonces vamos haciendo el primero. Entonces me dice que es el coseno de xy sobre z por la derivada parcial de z a la menos 1 en función de z. Y una vez lo estoy subiendo. Más 1 sobre z, aquí no importa porque no lo voy a derivar, va a ser la derivada parcial del coseno de xy sobre z, todo esto en función de dz. ¿Sale? Más, bueno, no es más, vamos a ponerle menos, también u por b. Entonces yo ya vi que x y y van a ser constantes, entonces ya me adelanto, x y y por la derivada parcial de z a la menos 2 en función de z. ¿No es cierto? No es cierto, no es cierto, no es cierto, ya me estoy adelantando a los términos. Es el primero por la derivada del segundo. Entonces el primero sobre z cuadrada por la derivada del segundo, que la derivada del segundo es el seno de xy sobre z en dz más el segundo por la derivada del primero. Ahora sí, en la derivada del primero pues va a ser x y y por la derivada parcial de z a la menos 2 en función de z. ¿Sí? Así queda. Así quedaría este. Y luego me quedaría menos 1 sobre 2y cuadrada por la derivada parcial de x más z sobre dz a la menos 1 medio. ¿Sale? Ya lo subí. Ya sé que va a ser así. Y luego va a ser menos. ¿Sale? Voy a hacer esto. En vez de que sea una u sobre b, que es más complicado, lo voy a hacer una u por b. ¿Cómo lo voy a hacer una u por b? Pues va a ser z por x más yz a la menos 2. De todos modos voy a hacer sumarle la cadena, pero ya va a ser una multiplicación para no meterme en divisiones. ¿Sale? Entonces va a ser menos. Entonces va a ser el primero por la derivada del segundo, x más yz a la menos 2 en función de z, más x más yz a la menos 2 por la derivada del segundo. ¿Puedo hacer eso? Sí, sí lo puedo hacer. ¿Sale? Y me queda más sencillo. ¿Sí? Según me queda más sencillo. Igual al final pues voy a acomodar resultados y voy a acomodar esto y voy a acomodar aquello, ¿no? Bueno, pues este chorizo lo vamos a resolver. Entonces vámonos por el primer corchete. Dice que va a ser el coseno de xy sobre z por menos 1 z a la menos 2. Ahí está. Más 1 sobre z. Y aquí va a ser derivada de coseno. Es el menos seno de xy sobre z por la derivada parcial. Bueno, yo ya sé que es en función de z. Entonces x y y salen como constantes, la derivada parcial de z a la menos 1 en función de z, ya que z está abajo. ¿Vale? Menos
aquí va a ser xy sobre z cuadrada, derivada de seno, de nueva cuenta, es coseno de xy sobre z, va a ser por la derivada de xy, por la derivada parcial de z a la menos 1, en función de la de z. ¿Sale? Más es el seno de xy sobre z, ahí, esto va dentro del paréntesis, no me puedo equivocar, xy sobre z, así, por xy por menos 2 z a la menos 3. ¿Sale? Y luego va a ser menos 1 sobre 2y cuadrada por menos 1 medio de x más y a la menos 1 medio menos 1 entero por la derivada parcial de x más y en función de z. No es y, ¿verdad? Es aquí z. Aquí z. Y por ser la derivada parcial. Entonces, aquí está. Esa es la de aquí. Y el otro paréntesis, que es más grandote, me va a quedar menos. Aquí me va a quedar z. Esta derivada parcial me va a quedar aquí menos 2 por x más yz a la menos 3 por la derivada parcial de x más yz en función de z. Así. Más x más yz a la menos 2 por 1. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos a ese chingado chorizote. ¿Sale? Vayan analizándolo, ¿no? Denme un momentito.
Sale pues. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bueno, sigamos resolviendo esto ya para terminar. Entonces, si todo bien, aquí en este término nos va a quedar negativo en el primer término. Vamos a hacerlo. ¿Sale? Este primer término va a quedarnos como menos coseno de xy sobre z cuadrada. ¿Sale? Y luego va a ser más por menos, va a ser menos. ¿Sí? Va a ser menos. Va a estar así. ¿Sale? Va a ser xy seno de xy sobre z en un momento porque esto ya se trabó. Aquí va a ser z. ¿Sale? Estoy aquí en esto. Estoy aquí. ¿Sale? Y esta derivada pues va a ser menos 1 z a la menos 2. ¿Sale? Y luego voy a hacer este procedimiento, lo voy a hacer aquí abajo. Bueno, lo voy a tratar de hacer aquí, a ver si nos queda. Aquí nos va a quedar menos x cuadrada y cuadrada coseno de xy sobre z, así, todo esto sobre z cuadrada, y nos queda esta derivada, que es menos 1 z a la menos 2, también, más por el menos por más, va a ser menos, ¿sale? Yo ya vi que aquí va a ser negativo, seno de xy sobre z por xy por menos 2 y todo esto sobre z cúbica. ¿Sale? ¿Por qué? Porque aquí démonos cuenta, en este término es menos 2z a la menos 3. El menos 3, ¿a quién está afectando? ¿A menos 2, a z o a los dos? A Z. Solamente a z. Entonces por eso menos 2 se queda arriba. ¿Sale? Por eso menos 2 se queda arriba. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso z al cubo ya lo puse en el denominador. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Siguiente operación. Me dice todo esto. Esta operación me dice todo eso. Entonces aquí va a quedarnos como menos. Por menos va a ser más. Este menos por este menos va a ser más. Va a ser, todo va a quedar aquí esto en el denominador. El 2y cuadrada por la raíz por 2 por x más y a la menos 3 medios, así, porque menos un medio más un medio son 3 medios, menos 3 medios, así va a ser aquí, va a ser positivo, 3 medios, y arriba nos va a quedar la derivada de z, la derivada de x es 0 y la derivada de z es 1, pues por lo tanto aquí nos va a quedar un 1, ¿sí?
Ahorita hago las operaciones que yo puedo hacer. Siguiente operación, me dice que es negativo por negativo, va a ser positivo, que es z por 2. Entonces va a ser 2z. 2z, abajo me va a quedar el x más yz a la menos 3. Ya no va a ser menos 3, ya va a ser más 3. Y la derivada de z, en función de esto va a ser 0 y esto va a ser y. Entonces voy a multiplicar aquí por y. ¿Sale? Más 1 sobre x más yz al cuadrado. Entonces todo eso es nuestro chorizón. Entonces ahora sí, vamos a simplificar nuestras operaciones. Entonces aquí f de x, y, z, f' de x, y, z va a ser igual a ¿quién? Pues a menos coseno de x, y sobre z cuadrada. Menos por menos va a ser más. Va a ser una división. Aquí va a ser xy seno de xy sobre z cúbica. ¿Sale? Siguiente término es negativo por negativo, va a ser positivo. Aquí va a ser x cuadrada, y cuadrada, coseno de xy sobre z a la cuarta potencia. Porque z cuadrada por z cuadrada, una vez bajándolo, me queda z a la cuarta. ¿Sale? Aquí va a ser negativo por negativo, va a ser positivo, va a ser una división, xy seno de xy sobre z cúbica. ¿Sale? Y luego va a ser más 1 sobre 2y cuadrada, no 2 no, va a ser 4. Aquí va a ser 4, este 2 por este 2, 2 por 2, 4, y por la raíz cuadrada de x más y al cubo. ¿Sale? Y luego va a ser más otra división, 2yz sobre x más yz al cubo. Más, hola hija, buenos días, x más yz al cuadrado. ¿Sale? ¿Algo se puede simplificar con algo? Parece que sí, ¿verdad? Parece que este término con este término. ¿Sale? Son exactamente los mismos. Los dos son positivos. Entonces, si los dos son positivos, pues creo que se pueden hacer. Entonces, ahora sí nos va a quedar, después de todas las operaciones, f de x, y, z va a ser igual a menos el coseno de x, y sobre z cuadrada más 2 veces xy seno de xy sobre z cúbica más, es una división, x cuadrada coseno de xy sobre z cuarta más 1 sobre 4y cuadrada raíz cuadrada de x más y al cubo más 2 veces yz sobre x más yz al cubo más 1 sobre x más yz al cuadrado. Y esta sería nuestra derivada parcial en función de x de y de z. ¿Sale? Entonces, si se fijan, es un buen show. Es un buen desorden. No es algo que esté fuera de nuestros límites. Sin embargo, se necesita mucha concentración y ver qué es lo que me estoy llevando. Aquí yo les recomiendo que su libreta, en vez de horizontal, en vez de vertical, como lo utilizan normalmente, la pongan en horizontal para que les alcance a caber todo el chorizo y no se vayan a perder en una operación.
¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, ninguna. Profe, ninguna. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, sí, lo que vamos a hacer después de todo esto, vamos a agarrar la misma función, ¿sale? Vamos a agarrar la misma función en varias variables. Y la chamba que van a hacer ustedes va a ser f' de y, de z y de x. Hay que sacarla. ¿Sale? Esa va a ser su tarea. De esa misma función que acabamos de resolver, ahora vamos a empezar con y, seguimos con z y vamos a terminar con x. A ver qué tal se pone. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, creo que por ahí ya le subí el espacio para subir las tareas de la semana pasada o de las clases pasadas. Si son varias, por favor, agárrenlas y métalas en ese espacio en un solo archivo. ¿Sale? Se supone que ustedes ya las tienen. Entonces nomás agárrense tomando fotos, hagan un archivo solo en PDF y la suben en ese apartado. Para las tareas de esta unidad o de esta semana, dejarlas para la siguiente, ¿sale? Que son las de la unidad 4. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, ninguna. ¿No? No, profe, todo bien. No, profe. Bueno, entonces, si no hay nada, aquí le dejamos el día de hoy. Ya tienen algo de chamba para trabajar.